¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Kiss. ¿Qué hubo, camaleones? Bienvenidos al último resumen del año. La primera clase que veremos será la de matemáticas, titulada Formulación de ecuaciones lineales. El aprendizaje esperado es: resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones lineales. El énfasis es resolver problemas mediante la formulación y solución de ecuaciones lineales. Nuestro resumen dice así: este es un problema algebraico que se encuentra planteado y resuelto en un papiro egipcio desde hace 3670 años, es decir, del año 1650 antes de nuestra era. En la actualidad lo resolveríamos por medio de un método diferente y mediante una ecuación, pero para llegar a este análisis el camino ha sido complejo en la búsqueda de conocimiento, y esto es gracias a los primeros matemáticos que desarrollaron métodos sistemáticos para resolver ecuaciones. Nos referimos a los matemáticos árabes. En aquel entonces a la incógnita la llamaban la cosa, algo parecido a lo del montón egipcio. Ya has aprendido a traducir el lenguaje común al lenguaje algebraico. Con esto podemos construir una ecuación y dar solución al problema. La cosa la representaremos mediante una incógnita. En la imagen se observa el problema, que es un montón de vasijas más un séptimo del montón es igual a 24. Si lo traducimos al lenguaje algebraico, el montón de vasijas sería la cosa, y lo representamos con una incógnita, en este caso x, más un séptimo del montón, que representamos como x séptimos o x sobre 7. Por lo que resulta la ecuación x más x séptimos es igual a 24. Por medio de la propiedad uniforme de la igualdad, multiplicaremos por 7 ambos miembros de la ecuación, de forma que podemos obtener una ecuación equivalente para trabajar con valores enteros. Resulta 7 multiplicado por x más x séptimos es igual a 7 por 24. Por medio de la propiedad distributiva de la igualdad, eliminaremos los paréntesis de ambos miembros. Reduciendo los términos semejantes, podemos sumar 8x es igual a 168. Ahora, para despejar x, dividamos a ambos miembros entre 8. Para comprobar el resultado, sustituimos el valor encontrado de x en la ecuación, que fue 21. Esto significa que el montón de vasijas es 21, lo cual se adiciona con un tercio de ese montón, lo cual es 3. El reto de hoy es el siguiente. Como reto te proponemos que construyas la ecuación que represente la siguiente situación, y des solución a la misma. Luis compró una bicicleta de 10 velocidades en 1720 pesos. Si dio un pago inicial de 760 pesos y dio mensualidades de 240, ¿cuántos meses tardó Luis en pagar la bicicleta? ¿Con qué ecuación modela el problema? ¿Cuál es la solución? El procedimiento para resolver problemas de ecuaciones de primer grado es el siguiente: identificar la incógnita del problema. Debemos saber qué es lo que nos está preguntando el problema. Asignar una literal que represente la incógnita del problema. Plantear una ecuación de primer grado traduciendo el enunciado al lenguaje algebraico. Resolver la ecuación de primer grado. Consiste en encontrar el valor que debe tomar la incógnita para que se cumpla la igualdad. Interpretar la solución. Una vez que tenemos la solución de la ecuación, que no es la solución del problema, debemos interpretarla para darle un sentido, obteniendo así la solución del problema. Proseguiremos con la clase de español, titulada Antes de publicar, revisa. El aprendizaje esperado es: escribe cuentos de un subgénero de su preferencia. El énfasis es revisar organización gráfica de textos narrativos. Nuestro resumen dice así: cada tipo de texto requiere una estructura distinta, una forma diferente de presentar la información que contiene. Por ejemplo, si tuvieras frente a ti un reglamento, un periódico y un cuento, ¿cómo crees que distinguirías uno de otro? ¿Qué diferencias te parece que habría en la manera en la que se presenta cada uno de los tipos de textos? El reglamento muestra la información por artículos y apartados, mientras que el periódico presenta el texto a más de una columna, y el cuento suele presentar el texto de manera continua. Este conocimiento forma parte de nuestra formación como lectores, pues una vez que lo sabemos, y después de ver muchos textos distintos de diferentes tipos, con tan solo mirar el contorno de un texto, podemos anticipar y distinguir el tipo de texto del cual se trata, incluso si lo vemos a la distancia y no distinguimos las palabras que lo componen. Es decir, los textos dejan una mancha gráfica en la página que cambiaría de apariencia según el tipo de texto del cual se trate. Los textos narrativos, en este caso, los cuentos, no solo exponen con ayuda del narrador una serie de acontecimientos que conforman una historia, sino que generan una impresión estética gracias al modo en que están escritos. Si un cuento muestra un vocabulario impreciso y limitado, así como falta de recursos como el uso correcto de la ortografía, el espacio y otros elementos que lo componen, aunque narre la historia más original del mundo, terminará siendo un texto que no cumpla del todo su propósito. Por eso es muy importante que reflexiones y te apropies de esos recursos con la finalidad de que al momento que debas escribir un cuento, lo realices de manera correcta para que el lector lo disfrute al máximo y cuentes con herramientas que te ayuden a mejorar tu escritura.
En un texto narrativo, algunos de los aspectos gráficos vinculados con el texto son el uso adecuado de los acentos gráficos, las letras mayúsculas y los signos de puntuación. Estos sencillos elementos ayudan a organizar el texto y facilitan el trabajo de comprensión e interpretación al lector. Por ello, es importante que como creador sepas utilizarlos y ayudar así a tus lectores. El reto de hoy es el siguiente. Lee un cuento de tu interés. Este lo puedes buscar en diversas fuentes, pero recuerda que también te puedes apoyar en tu libro de texto de lengua materna. A partir del texto que elegiste, identifica algunos aspectos de ortografía. Por ejemplo, uso de mayúsculas al inicio del párrafo y en nombres propios, acento gráfico en las palabras que se emplean en la narración, uso adecuado de signos de puntuación, punto final de oración, párrafo y texto, comas para separar ideas y enumerar, signos de interrogación y admiración al inicio y final de la oración, guión largo para introducir los diálogos. También considera la organización del texto. Cómo se encuentra el título del texto, si los márgenes o marco en donde se presente el texto son acordes al escrito, si existen espacios entre párrafo y otro y qué tan amplios son, si los párrafos están justificados, es decir, todo el texto está alineado tanto del lado izquierdo como el del derecho, las palabras que están resaltadas mediante letras negritas o cursivas. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuaremos con la clase de biología, titulada Biorreto. El aprendizaje esperado es aprendizajes esperados del primer trimestre. El énfasis es reconocer los aprendizajes clave del primer trimestre. En esta sesión valorarás los contenidos trabajados hasta el momento. Para ello participarás dando solución a cada uno de los cuestionamientos sobre biología. En la sesión del día de hoy revisarás un juego llamado Biorreto, un espacio donde podrás demostrar tus habilidades y conocimientos sobre biología. Se agradece tu participación para que puedas valorar tu aprendizaje durante este primer trimestre. Para el desarrollo del biorreto, imaginarás que hay un conducto y dos competidores que serán Juan, Carlos y Rodolfo, mientras tú, a la par, vas resolviendo los cuestionamientos y valorando tus conocimientos. El conductor les hará algunas preguntas. Una vez que analicen y tengan la respuesta, los jugadores deberán apretar el botón. El primero en responder correctamente irá acumulando puntos. Al final, quien tenga más puntos será el ganador. Hay un tablero con el nombre de cada uno de los competidores, y se tienen algunas calcomanías referentes a la biología. Conforme ganen cada biorreto, se pegará una donde se encuentre su nombre. Al final se contarán y se tendrá al ganador. Bien, inicia la actividad. Primera actividad. Con flores escribes, dador de vida. Con cantos das color, con cantos sombreas a los que han de vivir en la tierra. Después destruirás a águilas y tigres. Solo en tu libro de pinturas vivimos aquí sobre la tierra. Con tinta negra borrarás lo que fue la hermandad, la comunidad, la nobleza. Tú sombreas a los que han de vivir en la tierra. Nezahualcóyotl. De acuerdo con el poema, elijan la respuesta correcta. ¿Qué elementos se encuentran en el poema que te permiten inferir que en la época prehispánica existía una noción de biodiversidad? La mención que se hace de los organismos, la diversidad de especies como flores, águilas y tigres. Hay que recordar que la biodiversidad es la variedad de vida, comprende la diversidad de las plantas, animales, hongos y microorganismos, su variabilidad genética y a los ecosistemas donde se encuentra. Incluye también los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a niveles de genes, especies, ecosistemas y paisajes. La siguiente actividad se enfoca en el aprendizaje esperado. Reconoce que el conocimiento de los seres vivos se actualiza con base en las explicaciones de Darwin acerca del cambio de los seres vivos en el tiempo. La mariposa Beistún betularia vive sobre los troncos de los abedules. Existen ejemplares de color claro y de color oscuro. Los primeros son más abundantes en zonas rurales y los segundos en áreas industriales contaminadas con humo. Durante la revolución industrial se pudo observar un claro ejemplo de evolución en las polillas oscuras, que como consecuencia de la contaminación industrial, específicamente el hollín, presentaron una variación beneficiosa. ¿Qué ventaja adaptativa representa la diferencia de colores entre las polillas? La respuesta correcta es, se mimetizan y con ello logran confundir a sus depredadores. ¿Cómo se puede explicar la selección natural en el ejemplo de las polillas? El color claro de las polillas era una forma de camuflaje efectiva en un ambiente limpio, mientras que la variación oscura resultó benéfica en un ambiente contaminado. Esta supervivencia selectiva se debe a que las aves pueden cazar fácilmente las polillas oscuras en los árboles limpios y a las polillas claras en los árboles oscurecidos por hollín. El reto de hoy es el siguiente. Concluye tu evidencia y verifica tus resultados. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de geografía, titulada Prevención de desastres. El aprendizaje esperado es, analiza los riesgos de desastre en relación con los procesos naturales y vulnerabilidad de la población en lugares específicos. El énfasis es reconocer las medidas de prevención frente a los desastres, así como las funciones del CENAPRED y del Plan DN3C.
La prevención se define como el conjunto de medidas que se llevan a cabo antes de un evento de riesgo, y los desastres se refieren a las consecuencias, pérdidas humanas o materiales, así como a los impactos económicos que se derivan de un evento de riesgo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre riesgos y desastres? La diferencia es que los riesgos son causados por fenómenos naturales o antrópicos, mientras que los desastres se derivan de la ubicación de los asentamientos humanos o por desatención. Por eso, se dice que los desastres no son naturales. ¿Sabías que el CENAPRED es la institución encargada de la prevención de desastres en México? Así es, el CENAPRED, o Centro Nacional para la Prevención de Desastres, es el organismo encargado de estudiar y monitorear los distintos tipos de riesgo con la finalidad de prevenir y avisar a la población sobre el desarrollo de los fenómenos naturales. Recuerda que la prevención se refiere a las medidas que se llevan a cabo antes del evento de riesgo. Esto es, conocer las características geográficas y de infraestructura del lugar en el que vives, contar con un botiquín, agua embotellada, comida enlatada, así como tener a la mano documentos de identidad y rutas de evacuación. Por su parte, la reacción se refiere a las medidas que se toman durante el evento de riesgo, es decir, guardar la calma, caminar rápido y no correr, no empujar y ceder el paso a la población vulnerable, seguir los señalamientos de las autoridades de protección civil y conservar la vida antes que las pertenencias. En cuanto a la recuperación, se refiere a las medidas que se llevan a cabo después del evento de riesgo, como asistir voluntariamente al apoyo y rescate de víctimas, ser solidarios, ofrecer atención psicológica, despejar áreas afectadas, reconstruir y reactivar las actividades económicas. Esto, hay que añadir que dentro de las funciones del CENAPRED está el desarrollo del Atlas Nacional de Riesgos, el cual consiste en un sistema de información geográfica que contiene las capas de información de los diferentes riesgos geológicos, hidrometeorológicos y antrópicos. Cabe agregar que una de las medidas de prevención más importantes es la zonificación de los fenómenos naturales, como la actividad volcánica y sísmica. Recuerda que además del CENAPRED, México cuenta con el Plan DN3C, que es el plan de la Secretaría de la Defensa Nacional, Serena, para el auxilio de la población civil en casos de desastre. Por definición, el Plan DN3C es el instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para realizar actividades de auxilio a la población afectada por desastres de origen natural o humano. El Plan DN3C tiene la finalidad de optimizar los recursos humanos y materiales para la atención oportuna, eficaz y eficiente en el rescate de la población, así como en la preservación de sus bienes y entorno. El reto de hoy es el siguiente. Ahora se te invita a modo de reto a que identifiques el principal tipo de riesgo al que estás sujeto en tu casa o localidad y que con tu familia elabores una lista de las medidas preventivas que se deben llevar a cabo para evitar, reaccionar y o recuperarse de un evento de riesgo. Localicen los puntos de reunión y fijen horarios para encontrarse en casos de desastre. Si te gustó el video, no olvides activar la campanita, suscribirte y darle like para que estés al tanto de nuevos contenidos. Recuerda que en estas vacaciones seguiré subiendo videos.